¿Qué les parece si te pones en pie y abres tu Biblia en Hechos capítulo 15? Hechos capítulo 15. Y vamos a leer algunos versículos desde el 36 en adelante, dando por hecho que ya tienes el móvil apagado, que no te va a sonar durante la prédica. Estoy convencido de eso. O por lo menos, si no quieres apagarlo, por lo menos en silencio. Lo tenemos, Hechos capítulo 15. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó para Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Versículo 41 y último que vamos a leer. Y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Señor, gracias a ti que gozamos de esta libertad, donde podemos anunciar el evangelio públicamente, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir. Oramos para que ocurra en nuestras vidas en el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Y amén. Puede ya tomar su asiento, ponerse cómodo. Son 1:15. ¿A qué hora más o menos ustedes están acabando los cultos? ¿Cuánto tiempo más o menos tengo? Si me alargo yo, porque yo me voy de hora, hazme así. Y ya cortando un poquito, ¿vale? Es apasionante el libro de los Hechos. No sé si ustedes se lo han leído. Les recomiendo a todos que por favor se lo lean. Yo llevo algunos años haciendo un estudio de este libro y ahora estoy sumergido en este capítulo 15. Un capítulo que de verdad que es apasionante. Me fascina este capítulo. Capítulo 15, donde es como una transición entre el primer viaje y el segundo viaje misionero de Pablo. Saben que la Biblia registra 3 viajes que este siervo hizo. Y este capítulo 15 encontramos el final del primer viaje y el comienzo. De hecho, el último versículo que hemos leído, hemos visto ya el comienzo de ese segundo viaje, que ya no lo hace con Bernabé, sino que lo hace con un hombre llamado Silas. Silas no es una mujer, como algunos piensan. Silas es un hombre. Y entonces ahí encontramos a Pablo comenzando ese segundo viaje, un viaje muy interesante porque va a venir a Europa. El evangelio por primera vez se va a predicar en Europa en este segundo viaje. Hasta entonces se había predicado solamente en Asia. Alguno podría decir, bueno, pero es que en el primero estuvo también en Turquía, pero para aquel entonces Turquía pertenecía totalmente a Asia. Así que podemos decir que en este segundo viaje misionero, que sería bueno que lo leas del capítulo 16 en adelante, vas a encontrar cómo el evangelio llega aquí a Europa. Déjame resumirte un poco cómo fue el primer viaje. ¿Quieren? ¿Me dan unos minutos solo para decirlo? Resulta que Pablo estaba en Antioquía, estaba en un lugar llamado Antioquía de Siria. Allí se lleva a cabo un culto de oración, una reunión de oración, donde hay 5 hombres que están orando. Está Pablo, está Bernabé y hay 3 hombres más que la Biblia da por su nombre, incluso en algunas ocasiones la nacionalidad también de esas personas. Y en medio de ese culto se rompe el protocolo. A mí, llámame religioso, llámame como quieras, pero si hay algo que me molesta es que se rompa el protocolo del culto, ¿verdad? A mí me gusta, soy una persona, y es un defecto, no es ninguna virtud lo que voy a decir, me gusta tenerlo todo controlado. A mí me gusta que las cosas salgan como tienen que salir, ¿verdad? Y si yo lo planeo de una manera, tiene que ser así. Así que mala cosa es que me haya metido a cristiano, porque aquí quien controla las cosas es el Señor y no uno. Y a veces el Señor le encanta rompernos los planes, le encanta romper el protocolo.
Así que en ese culto de oración donde había 5 hombres, 5 valientes, de repente el Señor, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que rompe con el protocolo y hace un acto de aparición. Y entonces dice el Espíritu Santo, separadme a estos 2 hombres para la obra del ministerio. Y entonces dice que la iglesia, estos 2 hombres se refiere a Pablo y a Bernabé. Así que dice la iglesia en algo muy hermoso, muy bonito, que la iglesia imponiéndoles manos los despidieron. Y esto es muy bonito. Digo que es bonito porque a veces las iglesias no saben despedir a los siervos a los que Dios ha llamado. A veces las iglesias les cuesta, sobre todo a los pastores, como que nos cuesta dejar ir a esas manos derechas que tenemos en las iglesias, a esas personas que destacan, porque claro, si se van, como que la iglesia cojea un poquito, ¿verdad? ¿Y cómo se me va a ir esta persona? Si esta persona es un puntal en la iglesia, es un puntal en la obra. ¿Y cómo se me va a ir el líder de alabanza? ¿Y cómo se me va a ir fulano o mengano? Pero qué bueno que dice la Biblia que la iglesia despidió a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé dice que tomaron a una tercera persona. ¿Alguien sabe el nombre de esta tercera persona que les acompañó en este viaje? Juan Marcos, ¿verdad? Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y quién es este hombre? ¿Alguien sabe? ¿Qué sabemos de Juan Marcos? Bueno, hay un evangelio que, como bien dice nuestro hermano Mario, lleva su nombre. El evangelio de Marcos es escrito por él, que también les digo, que ustedes algo ya seguro que saben, realmente es el evangelio de Pedro. Marcos simplemente era el copista de lo que Pedro le estaba diciendo. Es el evangelio de Pedro, pero bueno, Marcos se le da la titularidad a Juan Marcos. Perfecto, no hay problema. Y entonces se lo llevan, saliendo de Antioquía de Siria, llegan a una isla llamada Chipre y empiezan a predicar el evangelio. Y ahí, bueno, pues sucede ciertas cosas en este lugar. La recorren de norte a sur predicando la palabra. Allí el primer encontronazo lo tienen con un falso profeta, con un brujo, que dice la Biblia es Simón, ¿verdad? Y un tal llamado Bar Jesús, que estaba intentando oponerse a la predicación del evangelio. Pablo, que tenía carácter, era cristiano, amaba a Dios. Pablo nos enseña cátedra sobre el amor, léete 1 Corintios 13. Pero eso no quita que Pablo tuviese carácter. Pablo era un hombre que cuando vio a este falso profeta, dice la Biblia, que le dijo 4 cosas bien dichas y este hombre se quedó ciego por algún tiempo. Que tú no quieres que resplandezca la luz del Señor a los demás, ahora vas a ser tú el que no vas a ver. Allí en Chipre dice la Biblia que se convierte también en una de las máximas autoridades romanas. Recuerden que para aquel entonces Roma era quien estaba conquistando todo aquel territorio, era quien gobernaba, era quien mandaba, y se convierte un procónsul romano, Sergio Paulo. Allí conoce al Señor y allí se entrega al Señor. Allí de Chipre llegan a un lugar llamado Perge. ¿Qué sabemos de Perge, de este viaje misionero que hicieron? ¿Qué sucedió en Perge? Bueno, ahí no se nos dice mucho, salvo un dato que puede pasar, que puede suceder, que puede parecer irrelevante, pero que es muy importante para lo que te quiero comentar hoy. Dice la Biblia que cuando llegan a Perge, se bajan del barco, porque estaban en Chipre, una isla, tienen que cruzar, y cuando llegan allí, Juan Marcos, ese ayudante que se habían llevado, dice la Biblia que decidió regresar a Jerusalén. Él le dice, miren chicos, yo lo siento, pero regreso. Qué tremendo que la Biblia no da motivos. No nos dice por qué. Uno puede preguntar, ¿cómo es posible que Juan Marcos, que doy por hecho que amaba al Señor, decida abandonar a Pablo? A mí me hubiera encantado viajar con Pablo y ver todo lo que vieron y lo que hicieron. Y por alguna razón dice que se regresó a Jerusalén. Claro, ahí entran ya después los estudiosos, los teólogos, que le encanta rizar el rizo y empiezan a decir, bueno, es que seguramente como era joven tenía una novia en Jerusalén y le echaba de menos y se fue. Así dicen algunos. Otros decían que no, que se le quedó grande el ministerio, que él pensaba que era otra cosa y cuando vio la dureza y el sacrificio que conlleva servir al Señor, dijo, conmigo no cuentes, yo me regreso a casa. Lo cierto es que la Biblia no lo dice y como yo suelo enseñar lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Simplemente dice que se regresó a Jerusalén. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Si tú pudieras leer el versículo, dice, y continuaron su camino. Porque, hermano mío, quiero decirte que no importa dónde y no importa con quién, lo que tenemos que hacer es continuar sirviendo al Señor. Y hay gente que viene con nosotros de por vida, gloria a Dios por esos hermanos, esas hermanas, pero hay otros que simplemente están de paso. Y nos gozamos y nos alegramos por ellos, por esos Juan Marcos que nos han ayudado durante un tiempo, pero llega un momento que quizás, pues los caminos se separan y ya está. Y no hay que maldecir a los Juan Marcos que se van de nuestra vida, y no hay que llamarles rebeldes, y no hay que decirles, no, formaron parte de nuestra vida, pero ya está, se acabó.
Yo estuve caminando por años con una gente en una denominación y pasaron cosas, pasaron circunstancias que bueno, que cada uno tomó su camino y ya está. Y no hay nada malo en eso. Y cada uno toma su camino y lo que tenemos que hacer, tanto la otra parte como yo, es seguir sirviendo al Señor. Y ahora estoy aquí en Madrid, sirvo al Señor aquí. Y cuando estoy en Fuerteventura, que es donde vivo, sirvo al Señor allí. Y si el Señor me envía a otro sitio, yo sirvo al Señor allí. Con ustedes, sin ustedes, ustedes conmigo, ustedes sin mí. Lo importante es que todos sirvamos al Señor. Pues allí continúa Pablo y Bernabé. No les quiero hacer la historia larga porque tampoco es el tema que quiero tratar. Al final nuevamente acaban en Antioquía de Siria, recorren un montón de lugares, cosas apasionantes, que de verdad se los digo, de Hechos capítulo 3 en adelante vas a encontrar este primer viaje, te lo recomiendo que te lo leas enterito y que medites en él. Pero llegan ahí en Antioquía de Siria y parece como que quieren hacer un descanso allí. Bueno, vamos a estar unos cuantos días, dice la Biblia. Allí está por un tiempo. Y aparecen en escena unas personas, unos judíos que venían de Jerusalén, y viendo el crecimiento que estaban teniendo las iglesias, empiezan a enseñar cosas contrarias. Tú conoces a esos hermanos que vienen con unas enseñanzas que tú dices, oye, eso no edifica, aquí no estás enseñando esas cosas. Eso no edifica. Y estaban, como dice literalmente la Biblia, inquietando a los gentiles. Gentiles todo aquel que no es judío. Estos hermanos que venían, después vamos a averiguar que no eran tan hermanos porque ellos decían que iban enviados por la iglesia y cuando el pastor de Jerusalén, que era Jacobo, dijo, estos hermanos nadie los envió, así que no cuentes con ellos. Bueno, en definitiva cuenta, ellos lo que estaban enseñando a los nuevos convertidos al Señor es que sí, está bien eso de creer en Jesús, está bien eso de que ahora vengas a la iglesia, está bien de que todo es por gracia, pero, decían ellos, hay que guardar la ley de Moisés. Bueno, eso que ustedes predican ahora de un Cristo que resucitó y que te da vida eterna, muy bien, pero saben que también se tienen que circuncidar, decía. Saben que también tienes que llevar a cabo el lavamiento de los pies, el lavamiento de las manos, todos los rituales judíos, sabes que tienen que hacerlo. Pablo se da cuenta de que él viene del judaísmo y dice, no, esto no es así. Nosotros ahora somos salvos por gracia, no necesitamos cumplir con todo este sinfín de protocolos, de rituales, porque ahora es todo por gracia. Nosotros somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Pero viendo que esa enseñanza había calado bien ahí en Antioquía, decide Pablo comentárselo a Jacobo, que era el pastor de Jerusalén, y se lleva a cabo en Hechos capítulo 15 lo que nosotros vamos a conocer como el primer concilio de la iglesia. Todos los apóstoles, dice la Biblia, se reúnen en Jerusalén. Todos los ancianos de la iglesia o gran parte de los ancianos se reúnen en Jerusalén. Cientos o miles de hermanos, no sabemos, cientos o miles de hermanos se reúnen en Jerusalén para tratar este asunto. Oye, ¿y qué hacemos con los nuevos convertidos? Porque hay quienes decimos que no, que solamente la gracia es suficiente, pero hay otros que están diciendo que no, que hay que hacer todo este tipo de cosas. Así que si te lees Hechos capítulo 15, te vas a dar cuenta que ahí es como un diálogo que la iglesia tiene, que dice que hablando por mucho rato, primero habla Pablo, luego habla Pedro, luego hablan cantidad de hermanos, hasta que al final el pastor Jacobo dice, bueno, vamos a ver, visto lo visto, vamos a llegar a la siguiente conclusión. ¿Les interesa cuál es la conclusión? ¿A qué conclusión llegó la iglesia? Bueno, 4 cosas. Si estás tomando nota, anótalo, si no de memoria, recíbelo, que ya te digo yo que cuando salgas por esa puerta no te vas a acordar de nada. 4 cosas. Primero, no inquieten a los gentiles. No estén molestando a las personas nuevas, hombre. Déjenles vivir en libertad en Cristo. No estés todo el rato. Ahora lo que tienes que hacer es esto, ahora lo que tienes que hacer es lo otro. Déjenlos vivir en paz. Nosotros no somos el Señor, nosotros no somos el Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo quien convenza de pecado. No inquietemos a los gentiles, a las nuevas personas. Deja que Dios haga su preciosa obra. Punto número 1. Punto número 2. Apártense de idolatría. Eso sí dice. A los nuevos convertidos hay que enseñarles que se aparten de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Alguien me podría decir qué es la idolatría? Adorar imágenes, dicen. ¿Algo más? ¿Cómo es? Dilo fuerte. Colocar delante de la presencia del Señor cualquier tipo de objeto, familiares, hijos o riquezas incluso. Exactamente. Poner algo o alguien en primer lugar en vez de a Dios. Eso es idolatría. Aquellos que piensan que la idolatría es adorar imágenes, están en lo correcto, es cierto, pero eso la Biblia, sabes que lo llama la insensatez de la idolatría. Eso sería lo más absurdo que hay. O sea, que adorar unas imágenes a estas alturas de la vida, dice Isaías,
Es absurdo. En Isaías, no recuerdo ahora el capítulo, luego lo podemos buscar y se los digo. Isaías en tono de burla, en tono como diciendo, es que es tan ridículo. Cuenta una historia que dice, mire, un hombre tala un árbol, lo corta. Con la madera del árbol se hace una casa. Y de repente se da cuenta que ha sobrado leña. Y dice, bueno, ya que sobró leña, pues me voy a hacer aquí una barbacoa para comer algo. Voy a hacerme una hoguera para poder comer algo. De repente, después de hacerse la casa, después de hacerse la barbacoa, el asadero, como diríamos en Canarias, se da cuenta que ha sobrado un poco más de leña, de madera. Y dice, pues me voy a hacer una imagen para postrarme y adorar. Isaías dice, ¿no es ridículo lo que acaba de hacer este hombre? Que con esa madera que ha sobrado de hacerse la casa, de hacerse la leña, de cocinarse la comida, ahora se postra y adora. Bueno, pues eso es lo que hacen algunos con la idolatría. La adoración a las imágenes es ya, o sea, el nivel más bajo que hay de la idolatría. Pero idolatría, como bien decía nuestro hermano Marius, es colocar a algo o a alguien en el primer lugar, por encima de Dios. Eso es idolatría. El dinero puede ser idolatría. Pablo dice que la avaricia es idolatría. Alguna persona puede ser idolatría. Un pastor se puede convertir en idolatría para ti. ¿Saben aquello que una mujer dice que estaba, bueno, ahora ya no se puede decir una mujer, un hombre, estaba barriendo la iglesia, no me vayan a llamar machista. Un hombre barriendo la iglesia y estaba tan cansado, el templo era tan grande que dice, sí, yo cago con, voy a tener que llevar todo este polvo hasta ahí. Dice, no, levanta la alfombra y mete el polvo debajo de la alfombra. Dice, no, total, nadie me ve. Y se escucha una voz que dice, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿quién eres? Dice, soy Dios. Dice, uff, menos mal, pensé que era el pastor. A veces le tenemos más miedo al pastor que a Dios. Y eso es idolatría. Y colocamos la palabra que dice el pastor por encima de la palabra de Dios. Y nos reímos y nos causa gracia. Pero hay más idolatría pastoral de la que tú te puedes imaginar. Entonces lo primero que se le enseña a los nuevos convertidos es Dios tiene que ser primero. Se acabó ya la idolatría. Se acabó de que ahora tu trabajo sea lo más importante. Se acabó de que ahora el dinero sea lo más importante. Es más, cualquiera que no esté dispuesto a aborrecer a padre, madre, esposo, mujer, hijos, lo que quiera que sea por causa de mí, no es digno de mí, dice Jesús. A los nuevos convertidos lo que hay que decirle es Dios tiene que ser lo primero. Tercera cosa que se le enseñó en ese concilio. Primero, no inquieten a los gentiles. Segundo, apártate de idolatría. Tercero, ¿qué creen que se les dice? Apártense de fornicación. Se les enseña. La iglesia se encargó de que a los nuevos convertidos hay que enseñarles sobre la pureza sexual. No estés cargando a la gente con un montón de mandamientos. No, enséñales que lo primero es Dios y que se cuiden sexualmente. Y me llama la atención que esto fue dicho en el año, más o menos 40, 50 después de Cristo. Pero es que a día de hoy es un mensaje que hay que enseñar. Cuídense sexualmente. Hoy en día, yo no sé aquí en Madrid, pero es que en Canarias eso es un desorden total. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que las iglesias los hemos aceptado. Hace 20 años atrás, no te estoy hablando de la época hace 20 años atrás nada más, entre los jóvenes había un deseo de llegar vírgenes al matrimonio. Hoy no se escucha eso en las iglesias. Yo recuerdo a mi mujer, para ella era un deseo, un anhelo, el poder casarse, el poder guardar su virginidad. Aún los chicos también tenían ese deseo de ver a esa mujer que Dios le iba a entregar vestida de blanco. Y en la noche de bodas estrenar lo que tenían que estrenar y hacer lo que tenían que hacer. Y a los nuevos convertidos hay que enseñarles, guárdense sexualmente. No está bien lo que este mundo nos está diciendo. Y eso hay que enseñarlo. Yo sé que produce su incomodidad y este silencio que se produce aquí, pero eso no, para mí no es importante. Yo simplemente soy un comunicador de lo que la palabra de Dios dice. Sé que eso causa rechazo por muchas personas. Sé que incluso aquí algunos me están mirando como diciendo, vaya, ¿de dónde ha salido este hombre? Se ha quedado en los años 60. Piensa lo que bien quieras de mí. Estás en todo tu derecho. Pero cuídate sexualmente. Guarda tu pureza. No te entregues a cualquiera. A ningún hombre por ahí que te diga 4 cosas, que lo único que quiere es llevarte a la cama, eso tenlo claro. Jovencitas, a ustedes les digo, si se dan cuenta no estoy mirando a nadie, estoy mirando las lámparas, por cierto, son preciosas. Jovencitas, cuídense. No le hagan caso a cualquiera que les diga qué hermosa eres, qué guapa. Lo único que quieres, te lo digo, porque es así, es llevarte a la cama. Y una vez lo hagan, ya se acabó ese deseo y esos piropos. Hombres, guárdense. Cuidado con esos deseos juveniles, pasiones juveniles. A los casados, guárdense. Los ojitos para su esposo, para su esposa.
No, mirar no es pecado. Tú bien sabes que sí. La mirada no es pecado, evidentemente, pero esa mirada te lleva a pecar. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿sabes lo que dice el Señor? Que te lo arranque si es necesario. Es mejor entrar tuerto o ciego al reino de los cielos que con los dos ojitos bien lindos como los tienes, pero que seas echado en el horno de fuego. Hay que guardarse sexualmente. Por ahí se dice, una vez al año no hace daño, sí hace daño y mucho. Y si no, díselo a una persona que ha sido engañada, que ha sido traicionada. Guárdense sexualmente. Cuidado con lo que ven sus ojos. Proverbios 4 dice, tus ojos miren lo recto. No sabes la cantidad de cristianos, aquí en Madrid, gracias a Dios, no. Pero no sabes la cantidad de cristianos atados a pornografía. Consumiendo pornografía, pero cantidad de veces que en consejería nos han dicho, es que pillé a mi marido. ¿A tu marido, en serio? ¿Un siervo del Señor? Es que le encontré consumiendo esto. Porque es lo que se mueve en este mundo, es normal. Por eso la iglesia desde los primeros comienzos dijeron, guárdense de esto. Cuiden su área sexual porque es muy importante. No se entreguen a la primera que puedan, guárdense. ¿Y sabes qué fue lo cuarto que enseñaron? Esto le va a sorprender. ¿Qué fue lo cuarto que enseñaron? Primero, ¿recuerda qué fue lo primero? Dejen vivir a los nuevos tranquilos, hombre. Deja que el Señor haga la obra. Segundo, apártense de idolatría. Tercero, apártense de fornicación. Cuarto, ¿qué se les enseñó? Que no coman sangre. ¿Y a qué viene esto de no comer sangre ahora? Eso que a ustedes les gusta mucho, la morcilla y todo eso. Bueno, ustedes sigan comiendo si quieren ustedes. Pero la Biblia dice que no debemos comer sangre. Ay, entonces ahora no se puede. No, yo no he dicho que no se pueda. Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Yo no la como. Desde luego que no. Una vez fuimos a un retiro hace poco. Y el del retiro que era creyente, pero ajeno, yo creo, a Hechos capítulo 15 y a tantos otros versículos, en la comida nos puso morcilla. Digo, ¿y eso? No, porque es traída de no sé dónde. No, quita. No, pero y no seas religioso. No, religioso no, pero es que la Biblia dice que nos abstengamos de comer sangre. Así dice la Biblia. Que no lo digo yo. Así dice la Biblia. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? Ustedes se han planteado, ¿y por qué se llegó a esa conclusión en Hechos capítulo 15? ¿Y por qué no puedo comer yo sangre? ¿Por qué no puedo comer? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el tema de la inmoralidad sexual, de la idolatría, con que ahora no pueda comer sangre? No lo entiendo. Si tú te pones a pensar, parece hasta ridículo. ¿Por qué? Bueno, yo te lo explico. Los judíos no comen sangre. Ellos tienen totalmente prohibido. Tú nunca vas a ver a un judío comiendo sangre. Resulta que la iglesia, los primeros creyentes fueron judíos. Tú sabes que Jesús fue judío. ¿Ustedes tienen claro eso? Que el Señor es judío. Que nació, creció, vivió, murió y resucitó en Israel. ¿Verdad? La salvación viene de los judíos. Pero bueno, eso lo podríamos explicar largo y profundo, pero exactamente, proviene de ahí. Nosotros tenemos nuestras raíces ahí. Ahora nos quieren hacer mirar al pueblo de Israel como los malos. Incluso hay creyentes que les digo la palabra Israel. Yo hago mucho hincapié en esto porque me encanta ver las reacciones de ustedes. A algunos le entra como, ¿estás diciendo que tenemos que bendecir a Israel? Hay que bendecir a Israel. Es más, hay que orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, dice la Biblia. Pero ¿y cómo dices eso y lo que están haciendo? Bueno, si quieres nos sentamos y hablamos de lo que está sucediendo realmente. Porque yo, si vienes ya con ese discurso, me doy cuenta que simplemente eres un loro de algo que has escuchado en la tele que no tienes ni idea de lo que verdaderamente está sucediendo. Toda esta gente que está saliendo aquí a manifestarse. Ayer pasé por un sitio, había una manifestación con las banderas de Palestina. Me dieron unas ganas de gritar, ¡viva Israel! Pero dije, ¿para qué me voy a meter yo en esto? ¿Para qué me voy a meter yo en esto? Si se me van a meter cuatro personas por aquí delante como la vuelta ciclista y me van a atacar pero tú te sientas seriamente. Ahora, si queremos hablar en tono burla, vale, pero si nos queremos poner serios y hablar, siéntate y hablamos de lo que está sucediendo realmente. Como siempre le digo a la gente, todas esas personas que protestan no saben ni colocar una chincheta donde está Israel, no tienen ni idea, ni de lo que está pasando ni de lo que no está pasando. Lo que pasa es que hay un gobierno liderado no ni por Sánchez, ni por Trump, ni por nada de eso, liderado por el mismo Satanás que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que le está diciendo a esta sociedad cómo tiene que pensar. Y en nuestros colegios se les está diciendo a nuestros hijos cómo tienen que pensar. Y ahora la manera de pensar es ir en contra de y estar a favor de. ¿A favor? Vete tú a ese país. ¿Para qué? Bueno, país. Primero que no es un país. Eso lo tenemos que tener claro. No es que Palestina. Bueno, ¿y quién es Palestina?
Vale, me quiero sentar a hablar con el presidente de Palestina, con el gobierno de Palestina. ¿Con quién me siento? Porque si tú te quieres sentar a hablar con el presidente, por ejemplo, con el primer ministro de Israel, hay un hombre, te puede caer bien o te puede caer mal, ¿verdad? A mí no me agrada mucho este hombre, pero te puede caer bien o te puede caer mal, pero tienes con quién sentarte. Bueno, vamos a negociar con Palestina. ¿Con quién nos sentamos? ¿Con quién me siento? ¿Con un grupo terrorista llamado Hamas? Porque dime tú, ¿qué es Palestina? Bueno, no me tiren de la lengua porque de eso no va el asunto. Lo que va al asunto es, porque si me pongo aquí a hablar, se me va el tiempo. Vamos, ¿y por qué no puedo comer sangre? Porque casi todos los primeros convertidos eran judíos, ellos tienen rotundamente prohibido comer sangre. Y resulta que ahora vienen los gentiles, aquellos que no se han criado en el judaísmo, aquellos que no tienen nada que ver con la Torá, con el Antiguo Testamento, y ellos sí podían comer sangre. Pero resulta que aquellos judíos que sí habían conocido al Señor, todavía les era piedra de tropiezo comer sangre. Entonces a la conclusión que llega la iglesia es decir, no, escúchame una cosa, vamos a dejarnos de comer sangre porque que tú comas sangre, que puede ser que no sea pecado, va a ser piedra de tropiezo para aquel. Es decir, este mandamiento o esta orden se impuso para que nos ayudemos los unos a los otros. Hay cosas que no son pecado, pero si eso le es piedra de tropiezo a tu hermano, no lo hagas. Si tu comida, si tu bebida es piedra de tropiezo para un hermano, no lo hagas. Todo te es lícito, pero no todo te conviene hacer. Entonces, este mandamiento a los gentiles es, oye, ustedes respeten en donde están ahora. Tienen que respetar y quizás si ustedes vienen a comer sangre, eso va a ser piedra de tropiezo para los hermanos. Bueno, en definitiva, ahí se escribe una carta con todos estos 4 puntos. Se envía para Antioquía nuevamente con Pablo, con Bernabé. Allí va Basilas, va otro también llamado Judas, que nada tiene que ver con el que traicionó, ya el que traicionó se había muerto. Y entonces llegan a Antioquía de Siria, reparten un gozo tremendo en todas las iglesias. Mira, al final la decisión de la iglesia es esta y todos lo alabaron con gozo. A lo que voy. Madre mía, llevo aquí ya 20 minutos, no he dicho nada. Es tremendo, increíble. Pasado un tiempo, dice Pablo, oye, ¿por qué no volvemos a visitar a los hermanos? ¿Por qué no volvemos a hacer este viaje que hicimos al principio y vamos a confirmar el ánimo de los hermanos? Y Bernabé dice, me encanta la idea, de maravilla. Servir al Señor es nuestra pasión, venga, vayamos. Pero dice Bernabé, pero mira Pablo, ¿sabes qué? Vamos a volver a llevarnos a Juan Marcos. ¿Te acuerdas de Juan Marcos que antes te hablé de él? En que en Pérez dijo, me voy. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué crees que dijo Pablo? Yo con este no quiero nada, no quiero saber nada. Dice el versículo 38 de Hechos capítulo 15, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, ¿y por qué Pablo dijo que no? ¿Será por rencor, por odio, por rabia, por resentimiento? ¿Tú crees que Pablo podía tener esas cosas en su corazón? Déjame dudarlo. No creo yo que Pablo dijera que no, por temas de odio, por temas de resentimiento. ¿Sabes que hay personas a las que, bueno, los cristianos en teoría no, pero hay personas a las que no puedes ni ver? Y por más cristianos que seas, te cambia la cara, te cambia el rostro cuando los ves. Hay nombres que cuando los decimos, ¿verdad? No creo que fuera por eso, honestamente. No creo que Pablo le haya dicho a Bernabé, no me quiero llevar conmigo a Juan Marcos, porque no lo puedo ni ver, traicionero que es. No creo que haya sido por eso. Y entonces, ¿por qué le dijo que no? Estoy convencido que Pablo no quiso que Juan Marcos vaya con él para dar la enseñanza de que las cosas del Señor son serias. Y de que aquí no podemos decir un día sí, un día no. Y de que aquí no podemos decir hoy voy con todas con el Señor y mañana no quiero saber nada. Y Pablo, que está poniendo los cimientos de la iglesia, tiene que darle la enseñanza a todos y a Juan Marcos primeramente, que esto no se trata cuando tú quieres, esto es cuando el Señor quiere. Y aquí las cosas del Señor se tienen que hacer con orden, decentemente y con orden. Algunos dicen, mira la frase del pastor. No, la frase del pastor no es un versículo bíblico. Hágase todo decentemente y con orden. Y que las cosas del Señor son serias. Les costó decir amén a esto, ¿no? Amén. Las cosas del Señor son serias y aquí venimos y nos reímos y pasamos un buen rato y disfrutamos y nos gozamos, pero las cosas del Señor son serias. Y basta ya de estar jugando con las cosas del Señor. Un día sí, un día no, ahora me congrego, pasado no, ahora vivo en santidad, mañana me entrego al pecado. Y las cosas del Señor las tenemos que tomar en serio.
Y ese es el mensaje que Pablo quería dar. Y desgraciadamente, a veces como las cosas se hacen para el Señor, se hacen con mediocridad. Y las cosas del Señor son serias. Y nosotros no podemos ser mediocres. Una de las contradicciones más frecuentes en los cristianos es decir que Dios se merece lo mejor y no darle lo mejor. Y siempre decimos, Dios se merece la excelencia. Pero honestamente, hermano mío, qué excelentes somos en la calle, en nuestros puestos de trabajo, y qué mediocres muchas veces somos en el Señor. Total, como es para Dios, bueno, pues precisamente como es para Dios, hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. Entrégate de verdad a la obra del Señor. Mediocre significa ir a medio camino. Que si lo aplicamos a la vida espiritual sería, qué sé yo, servir con apatía, con desgana. Servir, pues, sin una sonrisa. Venir al culto como, otra vez. ¿Nunca has venido así a la iglesia? ¿Nunca? ¿En serio? Eso es porque no tienes adolescentes en casa, seguro. A ver, la mediocridad no es falta de talento, no es falta de capacidad. La mediocridad es falta de entrega. A mí me da tanta pena, de verdad se lo digo, pena en términos españoles, no latinos, porque pena para los latinos es vergüenza, ¿no? No, pena de tristeza, digo. Me da tanta tristeza ver a creyentes con hermosos dones, hermosos talentos que Dios les ha dado y viviendo en apatía, viviendo en mediocridad. Y sabes que Dios no tolera la mediocridad. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío, dice Dios. Ojalá fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregúntate algo, ¿a quién le está diciendo Dios este mensaje? A la iglesia. No se lo está diciendo a incrédulos, no, a la iglesia, en este caso a la iglesia de la Odisea. Y le dice, yo conozco las obras de ustedes, por lo tanto tenían obras. Una iglesia activa, una iglesia que estaba haciendo cosas, pero lo que están haciendo lo están haciendo con mediocridad, hombre. Y por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te tengo que vomitar de mi boca. Esto no significa que Dios vaya a vomitar literalmente. Esto tiene una explicación impresionante, preciosa. La Odisea vivía de varias cosas, entre ellas de una lana que daban las ovejas exclusivas en esa región, una lana buenísima, la más cara del mercado. Y tenían unas aguas termales tremendas. Mucha gente iba, no sé si a veranear, pero por lo menos a disfrutar allí a la Odisea de las aguas termales. Unas aguas termales para que sean buenas, para que sean exquisitas. O tiene que ser el agua muy caliente o tiene que ser el agua muy fría. Tibia no sirve para nada. Y después también extraían como un colirio, que se hicieron muy famosos los de la Odisea. Exportaban un colirio para todas las regiones de al lado, para los ojos, que era buenísimo. Y entonces cuando tú lees este mensaje que Dios le da a esta iglesia, dice, mira, tú dices que eres una iglesia que no tienes escasez de nada, que eres abundante, pero yo te digo a ti que estás desnuda, así le dice Dios. A una iglesia que presumía de tener la mejor lana de las ovejas, Dios le dice, estás desnuda. Tú que dices tener el mejor colirio, estás ciego. Ahora te estoy diciendo esto para que entiendas por qué Dios le habla con esos términos. Estás ciego. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, porque ellos sabían de qué estaba hablando Dios. Ese mensaje lo entendieron a la perfección porque su mente estaba en las aguas termales. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te tengo que vomitar de mi boca. No sirves, no estás haciendo nada. Y esto se lo está diciendo Dios a una iglesia. La falta de pasión, la falta de entrega, Dios se los tuvo que reprochar. Por eso te quiero preguntar a ti nada más. ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Todavía hay algún fuego que arde dentro de ti? ¿O estás aquí por rutina? ¿O estás aquí porque sabes que hoy era domingo y cada 15 días, como hay reunión, tengo que estar aquí? ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Hay fuego dentro de ti? ¿Hay pasión por Dios dentro de ti? ¿Hay desespero, literalmente hablando, por Dios, por su presencia? ¿O estás aquí porque, bueno, mi religiosidad, mi ritual me lleva a esto? ¿Cómo está? Sé honesto contigo mismo. ¿Cómo está tu pasión por Dios? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el fuego del altar no se puede apagar nunca. ¿Estás echando todos los días leña a ese fuego? ¿Hace cuánto que no oras? No, pero pastor, ¿y cómo dice eso si estás frente a cristianos? Por eso mismo. ¿Hace cuánto que no oras? Que no te postras delante de tu buen Dios en oración. ¿Hace cuánto que no quebrantas tu vida delante de Él?
¿Hace cuánto que no tienes un culto tú y él? Nadie más. Qué bueno que podamos congregarnos. De hecho, es un mandamiento. No te dejes de congregar como algunos ya tienen hasta por costumbre. Pero ¿hace cuánto no tienes un tiempito a solas con Dios? ¿Hace cuánto no te deleitas leyendo la Biblia? ¿Habrá alguien aquí que se deleita leyendo la palabra del Señor? ¿Hace cuánto no te gozas leyendo? No te rompes a llorar mientras lees un versículo. ¿Hace cuánto Dios no te habla? Creo que algo de lo más triste que puede experimentar el ser humano es el silencio de Dios. Pero a veces hay un silencio de Dios provocado por Dios, como el que encontramos, por ejemplo, entre Malaquías y Mateo, que hubieron 400 años de silencio provocados por el mismo Dios, pero hay otras veces que somos nosotros los que silenciamos a Dios. ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Cómo está ese deseo por las cosas del Señor? Fíjate que ni siquiera te estoy preguntando cómo está tu servicio a Dios. No, tu servicio no, tu pasión por Dios. Porque sabes que aquí podemos predicar, podemos servir, podemos hacer de todo para Dios, pero estar bien lejos de Dios. Y podemos cantar como los ángeles. Y podemos tener alabanza constante en nuestros labios, pero en nuestro corazón quizá estará alejado de Él. Pablo le dijo que no a Bernabé porque no quería que la mediocridad formase parte del servicio. Bernabé, lo siento, pero yo con Juan Marcos no. No te preocupes, más adelante, si Dios nos da la oportunidad y podemos ver que muchos años después, no te preocupes que será Pablo quien llame a Juan Marcos, ¿vale? Esto no se trata de una historia de rencor. Se trata de una enseñanza que hay que dar a la gente. Las cosas del Señor son serias. Las cosas del Señor no pueden ser, no se pueden tratar venga, pues hoy sí, hoy no. Las cosas del Señor son serias. Y dice la Biblia que entre ellos no se pusieron de acuerdo. ¿Y sabes cuál fue el resultado del desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Que se separaron. Se tuvieron que separar. Fíjate lo que dice la Biblia en el versículo 39. Hechos 15, 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo tal desacuerdo. Otras versiones dicen, hubo tal desacuerdo entre ellos que se tuvieron que separar. Hubo tal enfado, dicen otras versiones. Tal contención. O sea, no fue una de, mira que no estoy de acuerdo contigo, a ver si podemos. No, se enfadaron. Fue una conversación acalorada la que tuvieron. No llegaron a las manos, espero que no. Lógicamente. Pero se enfadaron. ¿Quién escribió Hechos? Lucas, muy bien. ¿Pero por quién fue inspirado Lucas? No, sí, pero ¿quién inspiró a los santos hombres de Dios a escribir la palabra? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, Dios, no oculta que a veces entre nosotros los creyentes puede haber diferencia. Por eso lo ha dejado plasmado aquí, este enfado entre Pablo y Bernabé. Y las diferencias entre nosotros no tienen por qué venir o provenir del pecado. Van a ser circunstancias que no tenemos la misma visión, no tenemos el mismo pensamiento y puede haber diferencias entre nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Que puede haber diferencias entre nosotros, pero el amor está por encima de todo, ¿verdad? Los creyentes lo saben bien. ¿Cuántas veces aún siendo cristianos has tenido diferencias con tu esposo, con tu esposa? Bueno, a los que llevan más de 10, 15, 20 años, ¿cuántas veces te pones de acuerdo con tu esposo? Nunca. Ya casi nunca, ¿verdad? Podemos tener diferencias. Te voy a poner algunos ejemplos rápidos, a ver si me da el tiempo, de desacuerdos, de diferencias entre creyentes, porque no es algo único de Pablo y Bernabé. ¿Sabes que Pablo también se enfadó con otro apóstol? ¿Con quién? ¿Con quién se enfadó Pablo que le dio además públicamente? Con Pedro. Se enfadó, pero bien. Y le dijo, eres un hipócrita. Así le dijo Pablo a Pedro. Has caído en el pecado de la simulación, literalmente dice la Biblia. Resulta que Pedro, cuando estaba en Antioquía con los gentiles, los trataba de maravilla, se sentaba con ellos, comía con ellos y todo estaba de maravilla. Pero cuando venían los judíos, Pedro como que decía, se juntaba con los judíos y trataba a los gentiles como de creyentes de segunda. Y Pablo, viendo esto, delante de la gente, le dice, eres un hipócrita. Así le dijo a Pedro. Qué cara la de Pablo, ¿no? Y se lo dijo, y hubo un enfado entre ellos. Y se enfadaron. Tanto es así que la Biblia dice que lo que Pablo hizo era porque era digno de condenar de Pedro. Estaba haciendo las cosas mal y le llamó la atención. Hay dos mujeres en la Biblia con unos nombres rarísimos que también se enfadaron. Fíjate si el enfado fue grande,
de la misma congregación que Pablo tuvo que mediar. Pablo tuvo que escribir una carta para estas dos mujeres. ¿Alguien sabe los nombres de estas mujeres? Evodia, una se llamaba Evodia, mira tú los nombres. ¿Y otra cómo se llamaba? Síntique. Y había tal enfado entre Evodia y Síntique que eran responsables de la obra, dice la Biblia. Eran unos pesos pesados de la iglesia, ahí en la iglesia de Filipo, que Pablo tiene que mediar y decir, oye, no, pero no puede ser, sean del mismo sentir, hombre. ¿Cómo es posible que ustedes estén así enfadadas? ¿Cómo es posible que vengan a la misma iglesia y no se hablen? No, yo no tengo nada contra ella. Bueno, te puedo decir una expresión que me dijo hace poco una persona, quizás te va a sonar grosero, pero no es nada grosero, pero quiero que entiendas una cosa. Yo le dije hace poco a una persona, mira, tienes que perdonar a esa mujer. No, yo ya perdoné. Digo, no has perdonado. Tienes que perdonar. Dice, yo ya perdoné a esa zorra. Así me dijo. Pero no has perdonado. Jesús mismo llamó a un rey así. Decidle a esa zorra. Así dijo. Mira, que Herodes te está buscando a mí. Dígale a esa zorra que conmigo no cuente para nada. Así dijo Jesús. O esta persona me dijo lo mismo. No, yo ya no tengo nada contra esa. Dios, sí tiene, sí. Entonces Pablo tiene que mediar. Oye, Evodia, ¿qué pasa? Síntique, ¿qué pasa? Sean del mismo sentir en el Señor, les dice. Había dos hermanas de sangre que también se enfadaron. Y una le reprochó una actitud de la otra al propio Señor Jesucristo. Resulta que Jesús llega a un lugar llamado Betsaida, ahí vive una familia que nosotros conocemos que por lo menos son 3 hermanos, María, Marta y Lázaro, y llega allí no para predicar, no para enseñar. Jesús iba a Betsaida a descansar y entra en esta casa y Marta dice que empieza, como ella estaba afanada, estaba turbada, empieza a hacer de todo y empieza a hacer las cosas de la casa. Pero ¿qué hace su hermana María? Se sienta. Esto es precioso, ¿verdad? Yo lamentablemente te digo que soy como Marta. Yo concibo mi relación con Dios haciendo. Y a veces el Señor me tiene que decir, en el descanso también estoy yo. En el silbo apacible también estoy yo. Por eso digo que desgraciadamente yo me siento más identificado con Marta que con María. Porque me encanta hacer. A mí me enseñaron desde que conocí al Señor a servirle. Y formaron en mí un guerrero para Dios. Y yo estoy sirviendo constantemente. Pero a veces es bueno que nos sentemos a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Pero Marta, en ese afán, y le dijo a Jesús, oye, ¿qué pasa, Señor? ¿No tienes cuidado de que mi hermana no me ayuda? Y se enfadaron delante del Señor. Fíjate que delante de Jesús siempre guardamos las composturas, ¿verdad? Delante del pastor, de la iglesia, todo está bien. Habría que ver a lo mejor aquí algún matrimonio hace media hora como estaban en casa. ¿Nunca has ido, los casados, nunca han ido a la iglesia enfadados, a un culto enfadado? Uy, gloria a Dios, qué bueno que nunca se han enfadado para ir a la iglesia. Muchas veces, ¿verdad? A veces le digo a mi mujer, Damaris, vamos a llegar tarde, vamos. Cuando tú me ves que yo llevo un coche diferente que mi mujer a la iglesia, ya sabes por qué. Y son casi todos los domingos. Damaris, vamos. A mí me gusta llegar puntual y puntual. Si el culto a las 11:30 no es llegar a las 11:30, eso ya es tarde, demasiado tarde. Yo a las 11 estoy aquí. Bueno, yo hoy a las 10:15 estaba aquí ya. No, la lancé, fue sin querer, Nancy. Yo la lancé. Que lo coja quien quiera. Entonces yo le digo a mi esposa, no, vamos, que tenemos que llegar, ¿no? Yo me voy, para no discutir. Claro, tú vienes y te sientas, pero a mí me toca compartir la palabra. Y después me siento mal, digo, yo no quiero discutir, pues yo no me voy a poner aquí delante de ustedes enfadado con mi esposa. Pero sabemos que muchas veces, ¿no? Intentamos guardar las composturas delante de la iglesia, delante del pastor. Una vez me dijo una persona, ¿y ese matrimonio está en tu iglesia? Digo, sí, ¿por qué? Dice, esos son mis vecinos. Aquí yo los veo levantando la mano, pero no veas por las noches cómo se enfadan, se gritan y se dicen de todo. Digo, ¿en serio? Nunca lo hubiera dicho estos dos. Pero estas dos hermanas se enfadaron delante de Jesús. Y una le dijo a la otra, oye, pero mira, ¿qué pasa? Hay enfados en la Biblia. Entre los propios discípulos del Señor hubieron enfados, desacuerdos. Y hubo una discusión, oye, pero ¿quién va a ser el mayor? Hasta la madre de uno de ellos se tuvo que meter, Señor, dime, ¿quién va a ser el mayor? Aquel. Todos querían destacar, todos iban vestidos de falsa humildad, pero todos querían ser la persona más importante. ¿Qué hizo el Señor? Darles una enseñanza. No, mira, aquí la importancia no te lo va a dar quién va a ser el más grande, sino quién es el que sirve más. Así enseñó. ¿Sabes que la iglesia cuando arranca, cuando empieza a crecer, ya eran miles los que se habían convertido?
En aquel entonces por culto se entregaban 3.000, 5.000 personas. Pedro predicaba y se convertía a la gente de una manera increíble. Había crecido tanto la iglesia, y la iglesia personalmente, te voy a decir una opinión mía personal. Esto no diga, no es que la Biblia dice, no, la Biblia no dice. Esta es mi opinión personal. La iglesia cometió un error, o los creyentes, los primeros convertidos, llevaron a cabo un error porque Jesús dijo, ciertamente vengo en breve, y ellos entendieron ese regreso de Jesús como algo inminente, es decir, bueno, ya este fin de semana viene el Señor. Ya se fue y cayó Pentecostés, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. ¿Y qué hizo la iglesia? Vendieron todas sus propiedades y traían lo vendido a los pies de los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de que entre ellos no hubiera ningún necesitado. Digo que es un error bajo mi punto de vista, porque se quedaron sin posesiones, sin casas, sin nada, se quedaron sin nada. Porque ellos entendían que lo hicieron con toda su buena intención, ellos entendían que el regreso del Señor era ya, pero se dieron cuenta que no. ¿Qué se hacía con todo ese dinero? Los apóstoles, ¿qué hacían? ¿Se compraban aviones privados como los de hoy? ¿Vivían de traje y corbata como los apóstoles de hoy? No, vendían todo, repartían todo para que entre ellos no hubiese necesitados, dice la Biblia. Pero resulta, allí los necesitados sobre todo eran viudas, huérfanos. Recuerda que estamos en una cultura muy machista, donde el hombre era el que trabajaba, el hombre moría, así que si la mujer se quedaba viuda o los hijos huérfanos estaban en extrema necesidad, la iglesia se encargaba de sostenerlos. Resulta que había crecido mucho, ya no solamente había judíos, había también helenistas que venían del mundo griego, que se habían convertido al Señor. Empieza a haber como murmuración, dice la Biblia. Empiezan a criticar, oye, ¿qué pasa? Mira, que a las mujeres judías le están dando más que a las mujeres griegas. Los platos de las judías tienen más arroz. Y empieza a haber murmuración. Los apóstoles no dicen, bueno, no, se reúnen, oye, vamos a tratar este asunto. ¿Sabes cuál fue la solución? La solución dice que los apóstoles se reunieron y dijeron, mira, nosotros no estamos para esto. Esto es algo importante, pero yo tengo que estar entregado a la predicación de la palabra, a la oración, a la lectura. Yo no puedo dedicarme aquí a poner mesas. Así que hagamos una cosa, vamos a escoger a 7 hombres, que nosotros los vamos a conocer a partir de ahora por diáconos. La diaconía viene de aquí, Hechos capítulo 6. Vamos a escoger a 7 hombres que tengan al menos 3 características. ¿Alguno me lo puede decir? Las características que se les impuso a estos hombres para servir mesas nada más, para servir arroz, con buen testimonio. ¿Quieres servir al Señor? Mínimo buen testimonio. Tienes que tener buen testimonio. Segundo, no, eso más adelante Pablo le habla a Timoteo los requisitos de un obispo. Pero para servir las mesas se tuvieron que buscar a hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Para servir las mesas, para poner arroz. Y ahí tenemos a cualquiera sirviendo en el Señor, ¿verdad? Hace poco una persona me decía, es que quiero servir de ujier. Digo, pero mira, es que tú no estás casado. Ah, pero bueno, no, lo siento. Ah, pero ¿y me vas a discriminar? Así me dice. Dios no vas a discriminar, pero yo no te puedo poner en una posición pública dentro de la iglesia cuando tu vida íntima no está en orden. Que no estoy en orden, yo llevo 15 años con mi esposa y mis hijos. Digo, no, con tu novia, vamos a hablar con claridad. Es que llevo 15 años como si llevas 80. Si no te has casado, estás viviendo en desorden delante de Dios. Y no hay nada más bonito que ponerse en orden delante de Dios. Otra que lanzo. Yo voy tirando y tú me dices. Lo dice la Biblia. Para servir las mesas, imagínate todos los requisitos. Un buen testimonio. Oye, ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué testimonio? A mí lo que diga la gente me da igual. Bueno, entonces no puede servir. La gente tiene que tener un buen testimonio de ti. ¿Verdad? El Señor crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, dice la Biblia. No es normal que si todo el mundo habla mal de ti, por algo será. Y entonces ahí en esa discusión, en esa murmuración de servir las mesas, la solución fue, no, pues vamos a poner personas. Luego había, bueno, más conflictos, no quiero tampoco alargarme mucho porque quiero ir al grano ya para ir terminando. Había una iglesia, los de Corinto, que estaban también divididos, una iglesia que tenían muchos dones, por alguna razón Dios le había dado muchos dones, mucho avivamiento espiritual, pero había un desorden y una inmadurez tremenda. Y de repente algunos empiezan a decir, no, es que a mí me discipuló Apolos, para mí mi pastor es Apolos. Y otros decían, bueno, para ti será Apolos, pero mi pastor es Pablo. Y otros decían, no, para mí mi pastor es Cefas, que es Pedro. Y empiezan a haber tonterías entre ellos. Es que yo pertenezco a esta denominación, yo soy de Apolos. Ah, no, tú eres un hereje porque yo soy de Pablo. Eso pasaba antiguamente, hoy gracias a Dios no. Entonces Pablo tiene que mediar y decir, pero ¿qué tonterías están haciendo? Unos de Apolo,
Uno de Pablo, otro de Cefas. ¿No te das cuenta que somos de Cristo? Decía él. Y que estos conflictos no se pueden tener entre hermanos. Y qué bueno que tú estés en aquella congregación, qué bueno que tú te hayas educado en otra congregación, pero al final somos de Cristo, decía Pablo. ¿Qué notas en todos estos ejemplos que te he puesto? Te lo he puesto con una finalidad, no para rellenar un hueco aquí. ¿Qué notas en todos estos ejemplos de discusión, de diferencia? ¿Puedes notar algo en común? Que ni la iglesia ni Dios nunca buscó quién tenía razón y quién era el culpable. Siempre intentó buscar la reconciliación. Porque en los conflictos que nosotros podamos tener, que los tenemos y los vamos a tener, aquí no se trata de si Marius tiene razón y Nancy no la tiene. Por poner, es que son los nombres que me sé, perdón que estoy cogiendo ejemplos. Que si uno tiene la razón o el otro no tiene la razón, eso no es importante. Los matrimonios cuando discuten, aquí no se trata que el hombre tenga la razón. Mira, si llevar la razón te va a llevar a discutir con tu esposa, no quieras tenerla. Cuando tú tienes la razón y la otra persona ha sido dañada, quédate con tu razón si quieres, pero has perdido, que lo sepas. Y aquí no se trata de buscar soluciones, aquí no se trata de buscar quién tiene razón y quién es el culpable. Aquí se trata, oye, vamos a llevarnos bien. ¿Cómo podemos solucionar nosotros las diferencias? Te voy a dar unos pequeños datos. Si quieres, puedes pasar y tocas el piano ya para irte, y así me obligo yo a ir terminando. ¿Cómo solucionar las diferencias entre cristianos? Bueno, a lo mejor estoy hablando aquí de más y ustedes no tienen diferencias. ¿Tienen diferencias ustedes algunas veces con algún hermano de la iglesia? ¿Ustedes nunca han discutido con un hermano de la iglesia? ¿Sí? ¿Con algún compañero de trabajo, con algún familiar? Bueno, ¿y cómo un cristiano tiene que tratar eso? ¿Cómo un cristiano tiene que tratar eso? Todo esto proviene de Pablo y Bernabé que se habían enfadado. No sé si te ha salido del tema, pero yo estoy encaminado. ¿Cómo tratamos nosotros las diferencias? Bueno, lo primero y más importante es que en toda diferencia, en toda discusión, tienes que guardar tu santidad. Eso es así. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, airaos, termínalo tú el versículo, pero no pequéis. ¿Podemos enfadarnos? Podemos enfadarnos. El enfado puede ser tan fuerte que puede llegar incluso a aparecer la ira. Podemos airarnos, dice Pablo. Ahora bien, sobre todas las cosas, no peques. El otro día hablando una persona me dijo, no, es que me enfadé con mi mujer y dije una palabrota. No, error. Pecaste, palabra corrompida salió de tu boca. ¿Es que tú nunca has dicho? No. ¿Por qué? Porque hay límites que un cristiano no puede pasar. ¿Podemos enfadarnos? No, que no es que podamos, es que lo hacemos. Y algunos más de la cuenta, pero podemos enfadarnos. Pero hay límites que un cristiano no puede pasar. Los del mundo que se griten, que se peguen, que den portazos, que desaparezcan 3 días, que hagan lo que bien les dé la gana. Pero hay cosas que un cristiano no puede hacer. Una vez me dijo un hombre, es que mi mujer, es que no me perdona, es que está llamada a perdonar. Y digo, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que has cruzado un límite que nunca deberías haberlo pasado. Has pasado una raya que nunca como hijo de Dios deberías haberlo hecho. Entiendo tu ira, entiendo tu enfado, pero no deberías haber pecado. Entonces en los enfados lo que hay que hacer en las discusiones es no pecar. No insultar, no denigrar, no decir cosas. Esa época ya de dar portazos, ya está bien, chicos. Ya está bien, eso déjalo para los niños. Cuando era niño, pues hacíamos cosas de niños, pero ahora que somos hombres, yo aquí veo hombres y mujeres. Creo que si tengo que hablar con los niños, me tengo que ir aquí detrás. Yo creo que estoy frente a una iglesia madura o en proceso de maduración. Hay cosas que no podemos hacer y tu santidad tiene que estar por encima de todo. ¿Podemos discutir? Claro que sí, lo vamos a hacer, pero tu santidad por encima. Segundo, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos de enfado o en esas diferencias? No dejar que el enfado perdure. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sé por qué este versículo no lo hemos llevado siempre a los matrimonios, pero esto es para todo en general. No debes dejar pasar el tiempo con ese enfado todavía. Hay que tratarlo. Hay que hablarlo. A veces no en el momento. Yo soy de las personas que... Yo soy como un fósforo. ¿Sabes lo que es un fósforo? Una cerilla. ¿Cómo le dicen aquí? Una cerilla que se enciende rápido pero se apaga rapidísimo. En el momento de enfado, de ira, no me gusta hablar.
A los 10 minutos ya otra vez un oso amoroso, ya puedo hablar y hablar y arreglar. Pero en el momento no. Pero pasado una hora sí. Lo que no podemos hacer es estar un día sin hablar, ¿no? El otro día me dice una pareja que cuando se enfadan están hasta 10 días sin hablarse. Digo, ¿cómo 10 días? Pero en la misma casa. Me dice, sí, 10 días. Y sentándonos a comer con los niños en la mesa y no nos hablamos. Digo, pero ¿y no, eso no puede ser? No se puede poner el sol sobre tu enojo, tú tienes que arreglar ese enfado. Oye, el tiempo lo que hace es enquistar más el problema, el tiempo no cura nada. Ustedes escucharon, el tiempo no cura nada, lo empeora más. Y se va creando ahí lo que más adelante en Hebreos vamos a leer, que es una raíz de amargura que puede contaminarte, no solamente a ti, a todos los tuyos. Ese enfado que tienes con fulano, con mengano, con quien quiera que sea, tienes que arreglarlo. No es que yo no tengo nada contra él. Mira, si cuando vas a traer tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no tú con alguien tiene algo contra ti, párate un momentito, dice el Señor, vete y arréglate con tu hermano y entonces después ven y preséntate delante de mí. Es que yo con Mónica no tengo nada, pero sabes que Mónica tiene algo contra ti. Entonces en tu sabiduría, ve, oye Mónica, vamos a reconciliar. Mónica, reconciliémonos ya. Tú sabes que yo te quiero, Mónica. Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vete y dale un abrazo. No vayas como aquella mujer que le dijo, ¿sabes qué? Te perdono. Y el otro, ¿te perdono de qué? Si yo no te he hecho nada. Y ahí se ensalzaron como gatos otra vez. Hay que ser sabio. Arréglate. Con esa persona, arréglate. No permitas que ese enfado, que esa diferencia perdure. Arréglate con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa. Ese maravilloso hombre que Dios te ha dado, esa maravillosa mujer que Dios te ha dado. Sabes que el cristianismo donde más difícil de llevar es en casa. Aquí es tan fácil ser cristiano, tan fácil. Pero en casa parece que como que nos convertimos en ogros, ¿o no? ¿Cuántas mujeres dicen amén a esto? Sus maridos aquí tienen una cara de santo y pastor, si tú supieras cómo es en casa. Y aquí dice amén y gloria a Dios, pero es que si tú lo escucharas en casa, lo que dice, lo que ve, la música que escucha. O los hombres también dirían de las mujeres eso. Tú la ves aquí como una santa, pero es que está todo el día discutiendo esta mujer. Y solo grita, y solo dice, y solo... Por ahí es difícil vivir el evangelio en la casa. Pero es ahí donde tenemos que hacerlo. Y dar testimonio de que no podemos dejar que nuestro enfado perdure. ¿Cómo solucionar las diferencias también? Guardando la santidad, no dejando que el enfado perdure. Y todo lo que se diga en el enfado, siempre que sea para edificar. Pablo dice en el versículo 29 de Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué son palabras corrompidas? ¿Alguien me puede decir que es una palabra corrompida? No que me digas una palabra corrompida, no. ¿Qué son? ¿Qué significa palabras corrompidas? Malas palabras. Fíjate el versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación del creyente. Palabras corrompidas son las que no edifican, sino destruyen. Y todos hemos dicho palabras que destruyen. Palabras que conociendo la intimidad de alguien nos hemos aprovechado de esa debilidad y hemos lanzado ese dardo porque sabe que duele. Esto en los matrimonios es el pan de cada día. Sabemos dónde dañar. A mí, mira, yo gracias a Dios, tú me puedes decir lo que quieras, que creo, a no ser que te pases un poco de la raya, no me va a afectar. Pero mi mujer me puede decir 2 o 3 cosas que me hunden en la miseria. Porque me conoce. Y sabe qué es lo que me hace daño. Sabe qué palabras decirme para hundirme, para hacerme sentir mal, para estar 2 o 3 días cabizbajo con la cabeza gacha. Dice la Biblia que no podemos hacer eso. No podemos aprovecharnos de las debilidades de otros y lanzarle y decirle. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, hermano, cuando discutas. Esas palabrotas, esos gritos, esas palabras hirientes. Hay palabras, dice la Biblia, que son que duelen más que una espada. Hay palabras que hacen más daño que una espada. Hay personas que prefieren recibir un espadazo que una palabra como la que has dicho a veces. Así dice la Biblia. Cuarto, ¿qué hacer en una diferencia? En un conflicto, estar dispuestos siempre a perdonar. Los cristianos tenemos que destacarnos por el perdón. ¿Puede haber diferencias? Vuelvo y repito, no es que pueda, es que las hay, las va a haber y las seguirá viendo.
pero sobre todas las cosas, hermanos míos, vamos a perdonarnos. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdónense. Hemos de perdonar. ¿Cómo están ustedes con el perdón? ¿Cómo está el nivel de perdón de ustedes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a perdonar? No, es que decirlo es tan fácil. Te puedo decir un secreto, ahora que nadie nos escucha, a mí me cuesta a veces perdonar. ¿En serio? ¿Y tan en serio? Me cuesta, porque me pongo a pensar en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, en la injusticia vivida, en lo que quiera que sea. Y Pablo dice, no, se tienen que perdonar. ¿Pero y cómo voy a perdonar? Se tienen que perdonar. Pero es que es imposible perdonar esto. Y dice Pablo, mira, de la manera que Cristo te perdonó, tienes que perdonar. Cuando te cueste perdonar, tienes que recordar qué es lo que Cristo te ha perdonado a ti. ¿Y cuáles son nuestros pecados que Cristo nos perdonó? Que Dios nos perdonó. ¿Pero alguno en concreto? Dice Isaías 53 que Jesús fue molido por nuestros pecados. Nosotros llevamos al Hijo de Dios a la cruz, dice la Biblia, nuestros pecados. No fueron los romanos. No fueron los fariseos quienes se entregaron a Jesús. La Biblia dice que fueron nuestros pecados. Y nosotros vamos con ese pecado al Padre a decir, es que yo no puedo perdonar a este con lo que me hizo. ¿Y estás hablando con el Padre? Al que tú llevaste a la cruz. Claro que cuesta perdonar muchas veces, en la carne cuesta. Pero Pablo dice, mira, de la manera que el Señor te ha perdonado a ti, tienes que perdonar. ¿Sabes por qué nos cuesta perdonar? Porque no sabemos muchas veces qué es exactamente lo que tengo que perdonar. Vamos a leer, no lo tenía preparado, pero lo leemos en Mateo, capítulo 6, versículo 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo capítulo 6, versículo 14. Ya con esto nos vamos ahora, ya terminamos, de verdad que sí. Mateo 6, 14, yo lo leo. Presta atención, por favor. Si no lo has encontrado, anótalo y después lo lees. Quiero que me prestes atención, por favor. Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tenemos que perdonar nosotros? Las ofensas, dice la hermana. ¿Qué tenemos que perdonar nosotros? Lo voy a volver a leer. Presta atención. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué tenemos que perdonar nosotros? Hermano mío, solo Dios puede perdonar pecados. Nosotros no podemos perdonar una ofensa. No perdonamos pecados porque solo Dios tiene esa potestad. Nosotros perdonamos a los hombres, a las personas. ¿Sabes por qué nos cuesta perdonar? Porque nos centramos precisamente en eso, en la ofensa. Y cuando tú meditas en la ofensa, lo que te han hecho, lo que te han dicho, en esa infidelidad, en ese daño, en ese golpe, en esa traición, ¿quién puede perdonar eso? Nadie. ¿Cómo voy a perdonar una infidelidad? No, es que tienes que perdonar al que te hizo la infidelidad. Lo que está mal, está mal. Y eso es imperdonable, por lo menos para ti. Eso que lo perdone Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Nosotros perdonamos a los hombres, a las personas. Y cuando te centras en la persona, te cuesta menos perdonar. Cuando echas a un lado la ofensa, de hecho perdonar significa dejar ir, apartar. Cuando puedes apartar la ofensa y volver a ver a la persona, te va a costar un poquito menos. Nuestro perdón es a la gente, a las personas. ¿Sabes qué? Te perdono. Perdón no significa que lo que hiciste está bien. Fuiste un sinvergüenza, una sinvergüenza por lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Yo te perdono. Perdonar no es dar la razón, eso lo tienes claro, ¿verdad? Porque a veces perdonar es, la gente piensa que perdonar es darle la razón. No, ni mucho menos. Y por supuestísimo, yo no sé si tú piensas como yo, pero yo tengo claro, rotundamente claro, que perdonar no es olvidar. Es que yo perdono, pero no olvido. Por supuesto. Solo Dios tiene la capacidad de olvidar, nosotros no.
Yo perdono, pero en mi mente sigue estando ese daño. Lo que pasa es que ya cuando lo recuerdo no hay lágrimas, no hay ira que brota de mi corazón. Hemos de perdonar. Hemos de perdonar a las personas lo que nos han hecho. Si queremos ir en serio con el Señor, ahora, si queremos vivir una religión, sigue como tú quieras. Pero encontramos en esta discusión de Pablo, de Bernabé, que es normal que haya discusiones. Ahora bien, tenemos que aprender a tratarlas. Y lo que no podemos hacer es convivir con esa falta de perdón, con esa rabia en el corazón tanto tiempo. Oye, digo yo una cosa, y esto ya lo digo en ámbito un poco personal, un poco íntimo. Yo creo que ya es bastante doloroso lo que nos hicieron como para que encima seguir sufriendo por ese dolor. Ya es bastante doloroso esa herida, esa traición, ese daño, lo que quiera que sea. No quiero tampoco estar revolviendo aquí heridas del pasado. Ya es bastante daño lo que te hicieron como para que encima sigamos conviviendo con ellos. Ya está bien, déjalo ir. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero más difícil es convivir con esa ofensa. Más difícil es vivir con falta de perdón. Y que en el peor de los casos, esa falta de perdón te va a conllevar que Dios no te pueda perdonar a ti, así dice Mateo. ¿Te cuesta perdonar? Bienvenido al club, a mí también, y mucho. Y si fuera por mí, tengo una furgoneta grande de trabajo y una vez una persona me hizo un daño, pero que no te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. A lo mejor te voy a quedar mal, pero yo no pretendo caerte bien tampoco. Pero ¿sabes lo que hice en el momento de enfado? Yo me subí a mi furgoneta y dije, voy a ir a por este hombre y sé dónde está y le voy a pasar por arriba. Así fue mi pensamiento. Y se lo dije a mi mujer y mi mujer, no. Y va derechito. Qué bueno que el Espíritu Santo me detuvo. Gloria a Dios, de verdad que sí, gloria a Dios. Pero mi carnalidad quería vengarse. Pero he aprendido que perdonar es el mejor camino. Y que dejar ir la ofensa es el mejor camino para mí, no para la otra persona. Mira, la otra persona quizás va a seguir exactamente igual con tu perdón que sin tu perdón. Es más, hay personas que nunca se enterarán que los has perdonado. Pero tú vas a ser libre. Y vas a vivir en libertad. La falta de perdón es una celda donde no vas a poder vivir. Es imposible vivir en esa cárcel. Ya está, sé libre. Y Cristo nos ha abierto el camino a través del perdón. Que vuelvo y repito, no perdona por ser pesado, pero sé que hay personas que necesitan escucharlo una y otra vez. El perdón cuesta, claro que cuesta. Pero hay libertad cuando nosotros perdonamos. Cierra tus ojos un instante. Jesús nos enseñó que tenemos que perdonarnos unos a otros. Y en el momento más duro de la vida del Señor, en aquella cruz, dijo algo que yo sería incapaz de decir. Él dijo, Padre, perdona a estas personas. Esas es que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente que ha pecado contra ti no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sabía el daño que te iba a ocasionar. No sabía nada de eso. Y nuestro deber es perdonar a esas personas. ¿Y sabes qué? En algunos casos, quiero darte también un mensaje de alivio. En algunos casos, aún perdonando, la solución es tomar caminos separados. Pablo y Bernabé, al final, cada uno se fue por su lado. No significa que te perdono y tenemos que seguir caminando juntos. No. Hay personas a las que perdonamos, pero si algo nos enseñó la pandemia, es que la distancia social es la mejor parte en algunos casos. El distanciamiento con algunas personas es la mejor opción. Pero si te vas a distanciar, hazlo con amor, con perdón. El Señor quiere una iglesia de hijos que estén avivados por Él y que estén dispuestos a ir en serio con Él. Y aquí entra el perdón. Tienes que perdonar, tienes que vivir libre. Y ser libre de esa herida del pasado que te ata, que te condiciona. Quizá en tu caso hay conversaciones que no se pueden tener en tu casa. Hay conversaciones, hay nombres que no se pueden nombrar delante de ti. Porque enseguida va a saltar ese recuerdo. Bueno, ahí es un indicio de que hay falta de perdón todavía. Y creo que por alguna razón el Señor hoy nos está volviendo a llevar al perdón.
Y fíjate que el perdón es uno de los primeros rudimentos del Evangelio. Y algunos deberían ya ser maestros aquí de la palabra del Señor y siguen teniendo la necesidad de que se les comparta los primeros rudimentos. Que se nos vuelva a hablar del perdón. Señor, oro en el nombre de Jesucristo para que tú nos ayudes, para que tú nos des las fuerzas, Señor. Sabes que yo no las encuentro, mi Dios. Lo único que encuentro dentro de mí muchas veces es rabia, es rencor, es ganas de tomarme la venganza por mi mano. Pero por otra parte lo que encuentro es que tu mensaje es totalmente diferente. Y entonces me encuentro, Señor, en un debate conmigo mismo. ¿Me obedezco a mí o te obedezco a ti? Señor, perdóname por todas las veces que he preferido obedecer lo que yo he querido. Y no he querido perdonar y me he llenado de rabia, incluso, ¿por qué no decirlo, Señor? Me he llenado de odio en algunas ocasiones. Pero hoy tu Espíritu Santo habla en nuestra vida y nos recuerda que ese no es el camino, que el camino siempre es el camino del amor, es el camino del perdón. Y que la única condición que tú pones a tus hijos para que estemos bien contigo es que nosotros perdonemos a los hombres sus ofensas. Así que, Señor, con toda la rabia que puedo sentir y con todo el dolor que pueda tener, yo hoy decido perdonar. Yo lo decido, Señor, no lo siento. Es más, no quiero perdonar, pero yo decido hacerlo. Por obediencia a ti, por obediencia a tu palabra, yo decido perdonar. Y quiero perdonar a esas personas que me han lastimado. Que tú conoces bien, Señor, quiénes son y qué es lo que hicieron. Tú lo sabes bien. Y yo tomo la firme decisión de perdonar, mi Dios. Quiero estar en orden delante de ti. Y si el Señor te ha hablado en esta mañana y quieres que oremos por ti para que puedas perdonar, ponte en pie un segundito. Y entre todos oramos. Increíble cómo es el Señor. ¿Cuántas personas como yo, verdad, tenemos cosas que perdonar todavía? Increíble. Increíble. Por eso necesitamos al Señor. Porque hay cosas que en nuestras fuerzas no podemos y no sabemos la teoría y no sabemos los versículos de memoria, pero hay cosas que, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En mí yo no puedo, ni puedo ni quiero. Pero Cristo nos fortalece en esta mañana y nos da el poder para que perdonemos. Así que te invito a que puedas orar al Señor en esta mañana. Ahí en voz baja, tú y el Señor. No hace falta que lo hagas en alto, es en intimidad. Tú y el Señor. Y que le pidas fuerzas al Señor para poder perdonar.